29 de julio, 6 de la mañana. En un predio polvoso al poniente de Salamanca, las puertas metálicas se abren con un estruendo seco. La FGR irrumpe escoltada por infantes de marina. Adentro, una hilera de 8 autotanques parece dormir sin carga. A su alrededor, charcos de diésel fresco delatan la faena nocturna. Sobre el suelo quedan 3 motocicletas todavía tibias, señal de que alguien intentó huir apenas oyó los motores oficiales. Antes de que el sol trepe la refinería, 2 hombres yacen esposados, Carlos Daniel Gutiérrez Martínez y Eduardo Luna Vargas, primeros detenidos de un operativo que, 2 horas más tarde, sumará otros 7 nombres en un segundo cateo a solo 15 kilómetros de allí. El parte oficial es contundente. 9 presuntos huachicoleros, 31 vehículos, entre ellos 9 tractocamiones y 21 semirremolques, un arma corta, cartuchos de uso exclusivo y libretas repletas de rutas de distribución. Todos fueron vinculados a proceso por posesión ilegal de petrolíferos. 7 enfrentan, además, cargos por armas y cartuchos militares. La orden judicial cae rápida. Prisión preventiva oficiosa y un reloj que da un mes para cerrar la investigación a los primeros 2 implicados y 15 días a los restantes. Así arranca la historia, con el zumbido de una bomba de extracción clandestina apagada y el eco de un juez que promete castigos de hasta medio siglo de cárcel. En los próximos bloques desentrañaremos quiénes son estos 9 rostros, cómo convirtieron Salamanca en la vena más perforada de Pemex y por qué cortar un ducto no siempre alcanza para frenar el millonario negocio del robo de combustible. Bloque 2. Los 9 del Huachicol. ¿Quién es quién y cómo cayeron? Primer cateo. 2 piezas clave de la logística. A las 6 de la mañana, en el primer predio cateado, la FGR capturó a Carlos Daniel Gutiérrez Martínez y Eduardo Luna Vargas. Entre charcos de diésel y olor a combustible fresco, los agentes aseguraron 3 motocicletas, 4 libretas de rutas, 7 celulares, un tractor agrícola y 8 autotanques listos para cargar. Segundo cateo, el resto de la cuadrilla y su parque vehicular. 2 horas más tarde, otro operativo reventó un taller bodega al oriente de la ciudad y se llevó a Jordan López González, Martín Mendoza Robles, Luis Antonio Donato Macías, Artemio Ramírez Márquez, Julio Alejandro Saavedra Hernández, Luis Adrián Méndez Serrano y Juan Manuel Bertón Saldaña. El inventario incautado revela la escala industrial del negocio. 9 tractocamiones, 21 semirremolques, 2 dolis, un chasis suelto, 2 camiones Torton, una pipa de 3 toneladas, 2 vehículos sedán, 3 camionetas y 2 motocicletas, además de un arma corta y 30 cartuchos de uso exclusivo del ejército. Roles probables dentro de la red. Investigadores apuntan a que Gutiérrez y Luna operaban la ventana nocturna. Rellenaban autotanques en tomas clandestinas y despachaban a primerísima hora antes de que el ducto cambiara de presión. Los otros 7 fungían como choferes, punteros y custodios. Sus teléfonos almacenan chats con coordenadas de la refinería y claves para disfrazar facturas de traslado. Los tractos con semirremolque doble permitían mover hasta 30,000 litros por viaje sin levantar sospechas siempre que portaran sellos clonados de Pemex, hallados en la memoria USB asegurada. La sombra del cártel Santa Rosa de Lima. Aunque la carpeta de investigación aún no imputa delincuencia organizada, analistas de seguridad recuerdan que Salamanca es bastión histórico del cártel Santa Rosa de Lima, CSRL, un grupo nacido y financiado precisamente por el robo de combustible. Su zona de influencia incluye la propia refinería y municipios circundantes. Las autoridades indagan si las bitácoras incautadas enlazan a los detenidos con operadores recientes del CSRL, atrapados en mayo y junio. Con los nombres sobre la mesa y el arsenal bajo resguardo, la Fiscalía tiene 15 días para juntar pruebas contra 7 de los implicados y un mes para los 2 cabecillas. En el próximo bloque analizaremos por qué Salamanca, con su refinería y su Bermuda del Huachicol, se volvió el corazón perforado de Pemex y la joya codiciada por cárteles rivales. Bloque 3. Salamanca, la arteria perforada de Pemex. Para entender por qué 9 hombres custodiaban autotanques como lingotes, basta mirar el mapa. A un costado de la refinería Inguins Antonio M. Amor, se extiende el ducto Salamanca-Tula, un tubo de acero que late con 92,000 barriles diarios rumbo al centro del país. Esa vena, perforada una y otra vez, convirtió a Guanajuato en la capital nacional del Huachicol. Solo en 2024 se registraron 850 tomas clandestinas, es decir, una perforación nueva cada 10 horas. Las cifras castigan el bolsillo público. Pemex calcula pérdidas de hasta 6,000 millones de pesos al año en la entidad.
dinero suficiente para pavimentar, 2 veces, todas las carreteras federales del estado. Y mientras la petrolera tapa un hoyo, otro surge a 5 kilómetros. La geografía ayuda al crimen. Salamanca queda a menos de 15 minutos de la autopista federal 907, corredor perfecto para sacar pipas sin pasar por casetas. Los cateos del 29 de julio se ubicaron estratégicamente a 3 y 5 kilómetros del corazón de la refinería. Según las libretas incautadas, los operarios esperaban las madrugadas de baja presión para aplicar la ventana de ordeña, abrir la válvula ilegal durante 50 minutos, llenar cada autotanque con 30,000 litros y largarse antes de que Pemex detectara la caída de flujo. El diésel robado viajaba de madrugada rumbo a microlenineras clandestinas en Celaya y León, donde se vendía con un descuento de hasta 2 pesos por litro, un negocio que rendía cerca de 600,000 pesos por pipa, libre de impuestos y con escolta armada. Por eso Salamanca es la joya disputada entre el cártel Santa Rosa de Lima y el ZNG. Quien controle el ducto controla el efectivo. Cada autotanque asegurado no solo es un camión menos, es un torniquete apretado al flujo de dinero que alimenta el círculo de armas, sobornos y más perforaciones. En el siguiente bloque abriremos esos camiones para revelar la logística. Los sellos clonados de Pemex, los tractos con semirremolque doble y la ruta nocturna que convertía el diésel en oro líquido para el mercado negro. Bloque 4. Autotanques camaleón, logística, facturas clonadas y protección de plomo. Abrir los patios cateados en Salamanca fue como destapar un hormiguero mecánico. 9 tractocamiones, 21 semirremolques, 2 dolis y un chasis suelto, listos para ensamblarse en filas dobles, capaces de mover 30,000 litros por unidad. A un costado reposaban 8 autotanques sin logotipos. La pintura blanca lisa permitía pegar o despegar en minutos cualquier razón social fantasma. Los choferes usaban la llamada ventana de ordeña. Aprovechaban la baja presión entre las 3 y las 5 de la madrugada para perforar el ducto Salamanca-Tula. Llenaban las pipas y arrancaban antes de que Pemex detectara la merma. Cada vehículo portaba facturas clonadas y sellos apócrifos. En la memoria USB asegurada, los peritos hallaron plantillas de CFDI ajustables con la hora exacta de carga para coincidir con supuestos despachos legales. La flotilla viajaba con custodia armada. En el segundo predio se aseguró un arma corta y 30 cartuchos de uso exclusivo del ejército. Pequeño arsenal, pero suficiente para ahuyentar retenes policíacos rurales. Los teléfonos incautados revelan chats codificados. Cada tracto reportaba su avance kilómetro a kilómetro hasta llegar a microlenineras clandestinas en Celaya y León, donde el diésel se vendía 2 pesos más barato que el oficial, rindiendo cerca de 600,000 pesos por pipa. La logística incluía un tractor agrícola para remolcar pipas atascadas en brechas, prolongando rutas fuera de carreteras federales y cintillos oficiales con firmas falsificadas, listos para sellar válvulas y simular que el producto no había sido tocado. Todo esto apunta a una operación industrial más que a ladroneo improvisado, y según la FGR, coincide con el manual operativo histórico del cártel Santa Rosa de Lima, grupo que nació ordeñando esta misma arteria metálica. Así se entiende la dimensión del golpe. Cada autotanque decomisado no es solo un camión menos, es el torniquete que aprieta la vena financiera del huachicol. En el siguiente bloque veremos los tiempos procesales. ¿Por qué el juez dio 1 mes de investigación a los presuntos cabecillas y 15 días a la cuadrilla? ¿Y qué condenas, de hasta medio siglo, podrían sellar el destino de los 9 de Salamanca? Bloque 5. Reloj judicial. 2 calendarios y hasta medio siglo tras las rejas. Al caer la noche del 29 de julio, los 9 de Salamanca escucharon la misma frase, prisión preventiva oficiosa. Pero el juez marcó 2 cronómetros distintos, cabecillas con 1 mes de margen. Para Carlos Daniel Gutiérrez Martínez y Eduardo Luna Vargas, los 2 capturados en el primer predio con las libretas de rutas y los 8 autotanques, el juez concedió 30 días de investigación complementaria. La Fiscalía promete aportar dictámenes periciales que prueben que cada pipa hallada estaba acondicionada para cargar diésel ordeñado. De lograrse, enfrentarán la agravante de volumen industrial prevista en la Ley Federal para prevenir el robo de hidrocarburos. La pena por posesión ilícita de petrolíferos a gran escala puede alcanzar 30 años. Si se confirma que coordinaban la logística, la condena podría escalar otros 10 por delincuencia organizada. Cuadrilla con plazo express, 15 días. Los otros 7 implicados, Jordan López, Martín Mendoza, Luis Donato, Artemio Ramírez, Julio Saavedra, Luis Méndez y Juan Bertón, tienen apenas 15 días para que su defensa desacredite los cargos. Además de la posesión de combustible, llevan a cuestas una acusación extra.
arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El Código Penal Federal es claro. Portación simple de ese calibre puede costar hasta 15 años. Combinada con huachicol, los fiscales piden la máxima, 50 años y multas millonarias equivalentes al valor comercial del diésel interceptado. La estrategia de la defensa. Fuentes del Centro de Justicia Penal Federal revelan que los abogados intentarán argumentar desconocimiento de la procedencia del combustible y uso agrícola de los tractores para rebajar la agravante. Sin embargo, los peritos hallaron CFDI clonados y sellos falsificados en la memoria USB incautada, piezas que complican cualquier narrativa de inocencia accidental. Próximos pasos. Audiencia de revisión de medidas, 2 de agosto para los 7 operarios, 6 de agosto para los cabecillas, cierre de investigación, 28 de agosto, cuadrilla, y 29 de septiembre, cabecillas, juicio oral tentativo, cuarto trimestre de 2025, si las fechas no se difieren. Una condena de medio siglo no devuelve los miles de barriles perdidos, pero manda un mensaje a los cárteles que monetizan la vena de Pemex. El diésel robado puede terminar costando toda una vida tras las rejas. En el próximo bloque exploraremos cómo la rivalidad entre el cártel Santa Rosa de Lima y el CJNG convierte cada metro del ducto Salamanca-Tula en una línea de fuego, y por qué este golpe podría reconfigurar el mapa criminal del Bajío. Bloque 6. 2 cárteles, un ducto y una guerra que huele a diésel. En Salamanca, los litros robados son la sangre que alimenta una confrontación de años. Cártel Santa Rosa de Lima, CSRL, contra Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El primero nació en 2014 precisamente para ordeñar el ducto Salamanca-Tula. Su mayor ingreso sigue siendo el robo de combustible. Y según su propia hoja criminal, mantiene células activas en Celaya, Irapuato y la propia refinería de Salamanca. La razón de la disputa es matemática. Guanajuato perdió más de 6,000 millones de pesos en diésel y gasolina el último año, y solo en 2024 se contaron 850 tomas clandestinas, casi una nueva cada 10 horas. El ducto se volvió una línea de fuego. Cuando el CJNG quiso arrebatar la renta del huachicol, el CSRL respondió con convoyes armados y bloqueos carreteros. La violencia escaló a masacres que aún en 2025 dejan decenas de muertos en Celaya, Irapuato y los alrededores de la refinería. Los 9 detenidos del 29 de julio encajan en ese tablero. Su flotilla de pipas, Camaleón, abastecía microlenineras ligadas al CSRL, sostienen analistas de inteligencia. Cada cateo que les quita un autotanque aprieta la vena financiera del cártel, pero también enciende la mecha. Historiales de represalia muestran que, tras un golpe federal, los rivales suelen atacar casetas de policía o lanzar granadas a gasolineras leales al adversario. Así, el juicio de estos 9 no es solo un proceso penal, es un movimiento en la guerra por la renta del ducto. Si la fiscalía consigue condenas ejemplares y mantiene bajo resguardo los vehículos incautados, la balanza se inclinará contra el CSRL. Pero si el caso se cae por pruebas insuficientes, el cártel habrá perdido apenas un puñado de choferes, y el ducto seguirá latiendo con diésel robado bajo la sombra de rifles automáticos. En el próximo bloque analizaremos cómo la Operación Frontera Norte y otros golpes federales complementan el cerco contra el huachicol, y por qué el origen de la palabra, de adulterar alcohol a ordeñar gasolina, define la resiliencia de un delito que evoluciona tan rápido como los cárteles que lo explotan. Bloque 7. Operación Frontera Norte. El golpe de 1.900.000 litros y la larga ruta del huachicol. Mientras Guanajuato vivía los cateos de Salamanca, en la frontera noreste la Federación desplegaba un operativo paralelo. Operación Frontera Norte. En solo 3 días, del 25 al 27 de julio, fuerzas conjuntas aseguraron casi 1.900.000 litros de combustible robado en Tamaulipas y Coahuila, además de armas, vehículos blindados y equipo táctico. El Gabinete de Seguridad presume un récord, más de 5,000 detenidos desde que la campaña arrancó en enero. El mensaje es claro. El huachicol ya es prioridad nacional, al nivel del tráfico de fentanilo. El gobierno promete extender patrullajes con drones sobre los grandes ductos y militarizar zonas críticas, incluida Salamanca. Analistas recuerdan que esta presión federal coincide con la renovación de la refinería de Deer Park, lo que obliga a Pemex a cuidar su línea interna. Cada litro robado es un golpe doble, al erario y a la meta de autosuficiencia energética.
Pero, ¿cómo llegamos a llamar huachicol a un delito que hoy causa pérdidas anuales de 177,000 millones de pesos? La palabra nació en los años 50 en la Ciudad de México. Destiladores de tequila rebajado con agua vendían alcohol adulterado y al engaño se le llamó huachicol. 2 décadas después, el término migró a Hidalgo, donde cuadrillas perforaban ductos para extraer gasolina, y como el tequila, rebajado, la vendían mezclada con otras sustancias. Así, huachicol pasó de estafa etílica a sinónimo de oro líquido hurtado. Hoy, esa evolución se refleja en una guerra que huele a diésel y pólvora. Cada vez que el Estado clausura una toma o incauta una pipa, las células criminales buscan nuevas válvulas, peajes o complicidades dentro de Pemex y cuerpos de seguridad. Por eso, dicen los expertos, el éxito de la Operación Frontera Norte y de los cateos de Salamanca no se medirá solo en litros asegurados, sino en si logra romper la red de compradores, gasolineras y factureras fantasma que convierten el robo en dinero limpio. En el bloque final analizaremos qué viene después de las vinculaciones. ¿Bajará el robo o veremos nuevas perforaciones en un juego eterno del gato y el ratón? Y por supuesto te lanzaré la pregunta. ¿Crees que decomisar autotanques y cerrar ductos sea suficiente para apagar el negocio del huachicol? Bloque 8. ¿Fin del juego o solo el primer round? Con los 9 de Salamanca tras las rejas y casi 2 millones de litros decomisados en la frontera norte, parecería que el huachicol respira con tubo de oxígeno. Pero la realidad se decide en los próximos meses, en 3 escenarios que ya dibuja la FGR. 1. Condena fulminante. Si el expediente se cierra sólido el 28 de agosto y el 29 de septiembre, los cabecillas podrían recibir 30 a 50 años. La cuadrilla, más de 15 por armamento militar. El golpe financiero al cártel Santa Rosa de Lima sería directo. Menos pipas, menos efectivo y, sobre todo, menos miedo para los pobladores que viven bajo la sombra de la refinería. 2. Proceso dilatado. Si la defensa gana amparos y alarga peritajes, el CSRL tendrá tiempo de rearmar cuadrillas, abrir tomas nuevas y reclutar choferes que cobren el doble por riesgo. La experiencia muestra que por cada pipa asegurada surgen 2 perforaciones clandestinas a pocos kilómetros. 3. Reacomodo criminal. El CJNG podría aprovechar el vacío y tratar de imponer su propia tarifa sobre el ducto Salamanca-Tula, como ya ocurrió en 2024 en Celaya. Si esto pasa, la estadística de tomas clandestinas no bajará, solo cambiará la firma de quien cobra la renta. Lo único seguro es que el huachicol seguirá mutando mientras exista demanda de diésel barato y compradores que miren al piso cuando llega una pipa sin sello legal. Las autoridades presumen drones y mayor presencia militar. Pero analistas advierten, sin atacar factureras fantasma, gasolineras cómplices y lavanderías de efectivo, el negocio renacerá con otro nombre y otros choferes. Ahora dime tú, ¿crees que decomisar autotanques y procesar operadores es suficiente para cerrar la llave del huachicol? ¿O falta cortar la red financiera que lava cada litro? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos escuchar lo que pasa en tu ruta, tu gasolinera y tu comunidad. Suscríbete a Reporte a México y activa la campanita. Aquí seguimos cada gota de esta guerra energética. Próximas audiencias, nuevos operativos y la respuesta de los cárteles. Porque la verdad se reporta y se comparte.